todo lo que tiene que ver con el cuidado personal de los niños, niñas y adolescentes, es decir, todas personas que sean menores de edad, a lo que es el fuero de familia específicamente, pero de modo general te puedo decir que en principio siempre rige el acuerdo de los progenitores. Ante la eventual separación de los progenitores de una persona menor de edad, siempre rige el acuerdo de los mayores respecto de con quién se va a quedar, con quién va a vivir, si va a vivir, digamos, indistintamente. Hay casos en donde los progenitores se ponen de acuerdo y el niño o la niña vive un par de días en una casa, un par de días en otra y no hay ningún tipo de inconveniente. Es decir, el cuidado personal se mantiene de manera compartida. En otros casos, o sea, también existe, siempre se parte del acuerdo. Cuando hay un acuerdo, Claro. se puede pactar libertad de régimen de visitas, libertad de que el niño o la niña se quede en una casa o en la otra, como dije recién. Se puede pactar de que durante la semana vive en el domicilio de uno de los progenitores y los fines de semana permanece en el otro. Es decir, siempre se apunta a la voluntad de las partes. Cuando no hay acuerdo, ahí es que previamente hay una instancia que puede ser de manera privada, muchas veces con la incorporación o la intervención de abogados que conocen ya la parte legal y técnica, en donde ahí las partes llegan a un acuerdo y muchas veces, o sea, ya se pasa a la intervención de la órbita judicial, en donde en principio, digamos, en las asesorías letradas, se puede llegar a través de la intermediación, digamos, de la asesoría letrada, a que los progenitores se pongan de acuerdo de cómo se va a establecer todas estas cuestiones, y a veces ya ante la falta de acuerdo ya interviene el juez o la jueza, que escucha a las partes, escucha a los niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta su edad y su grado de desarrollo. También se tiene en cuenta desde hace un par de años la opinión de esos niños. No es que sea una cuestión determinante para el juez o la jueza lo que los niños o niñas dicen, sino que es una opinión que también se tiene en cuenta a la hora de decidir. A grandes rasgos es así como se establece, digamos, la cuestión del cuidado personal. Bien, doctor, porque bueno, en este caso en particular la tenencia la tenía la madre, bueno, y el reclamo del padre ante la justicia para establecer esta tenencia. Bueno, no conocemos, digamos, las instancias de este caso y no nos vamos a meter ahí, pero sí, cuando interviene la Perdón, justicia... estamos hablando te hago una aclaración, estamos hablando de otra jurisdicción, provincial, en donde los códigos de procedimientos y las reglas que se aplican para dirimir estas cuestiones pueden tener otros condimentos u otras formas distintas a las que yo acabo de mencionar, porque estamos hablando de provincia de La Pampa, en el caso que vos haces referencia, en donde puede variar, digamos, esto es para poner un poco en claridad de que cada provincia tiene, digamos, su código de procedimientos, hasta en estos casos, y si bien hay como una uniformidad en general respecto de justamente de estas formas, puede haber diferencias entre uno y otro lugar, ¿no? Yo lo que acabo de mencionar es de modo muy genérico el procedimiento acá en la provincia de Córdoba. Doctor Damián, ¿cómo le va? Buen día, un gusto. ¿Cómo estás, Damián? Buen día. Digo, más allá de lo que usted dice de las diferentes provincias y demás, digo, me parece que en este caso particular, más allá de la provincia, que usted hizo la salvedad y está muy bien, digo, habría que dejar de lado los estereotipos, ¿no le parece? Digo, más allá de cómo se toma en cada provincia. Sí, no entiendo bien los estereotipos en que... Y que el estereotipo comúnmente siempre tiene que quedar al cuidado de la mamá, digo, a eso me refiero. Y cuando hay
denuncias previas y cuando hay maltrato y cuando fue a un hospital, a un sanatorio, a una salita y siempre el niño estaba con golpes y los vecinos denunciaban, digo, a eso me refiero. Digo, ¿no se puede prevenir, doctor? ¿No se pudo prevenir esto? Digo, después de denuncias, de que el Lucio lamentablemente fue al médico, de la historia clínica que tenía este niño, digo, a eso me refiero. Claro, no, por supuesto que existen en todo el territorio nacional, en cada jurisdicción provincial en particular, distintos organismos y distintos procedimientos y distintas formas para prevenir y para que ante la noticia todos estos organismos actúen justamente para evitar este tipo de situaciones, ni hablar que es así. Después cómo funcionan o si funcionan acertadamente y funcionan oportunamente, bueno, ya es otro plano de análisis, ¿no? No quiero entrar específicamente en este caso que lamentablemente ha sucedido y que, bueno, obviamente que todos tenemos conocimiento, por lo menos lo personal, a través de lo que se difunde en los medios de comunicación, sin perjuicio de que, bueno, evidentemente que existen, como dije, organismos tendientes predispuestos a actuar o que deben actuar para prevenir y para evitar este tipo de situaciones. Claro. En lo que a usted le compete, doctor, o sabe, o lee y demás, muchas veces la sociedad se involucra, digo, porque a ver, uno obviamente que le cae la justicia, porque la justicia es la que maneja las denuncias, es la que maneja diferentes circunstancias que suceden, como por ejemplo en este caso. Digo, pero su opinión, ¿la sociedad se involucra? Digo, no sé, vecino, ciudadano, escuela, médico, en general. Afortunadamente cada vez más, o sea, nos involucramos más como sociedad en este tipo de situaciones o en otras situaciones no tan extremas y graves como aparentemente, o sea, como que lo que surge, ¿no es cierto?, por la información que ha sucedido en este caso. Cada vez más desde justamente desde todos estos ámbitos vecinales, de las comunidades educativas, de los clubes, los vecinos, es como que se está más consciente, digamos, se está más alerta. Todavía falta mucho, digamos, como para deconstruir toda esta cuestión de y no me meto y tengo dudas y yo no sé si no me voy a meter en un problema o es una cuestión de otro o que se ocupe quien se tenga que ocupar. Entonces todavía creo que nos queda mucho por avanzar para revertir toda esta forma de actuar que tenemos en estos aspectos, ¿no? Pero por suerte se ha avanzado en comparación a un par de años pasados, ¿no? Un par de años anteriores. Doctor, le quería preguntar cómo interviene el juzgado en un caso de maltrato infantil. ¿Cuál es, digamos, el procedimiento cuando un niño es maltratado? ¿Cómo llega al juzgado esa información? ¿Llega a través de denuncias? ¿Llega a través de niños que tienen alguna vinculación con el juzgado por diferentes motivos? ¿Cómo llega a ustedes la información o la sospecha de un posible maltrato? Bueno, en ese sentido, lo importante de destacar es que, primero, cualquier persona puede poner en conocimiento. Digo puede porque legalmente no todas las personas están obligadas, más allá de una cuestión de convicción personal o de índole moral, legalmente no todas las personas están obligadas a denunciar. Hay algunas que por ser funcionarios públicos o pertenecer o desempeñarse dentro de determinados ámbitos, como puede ser educativos, en centros de salud, públicos o privados, policía, justicia, etcétera, municipalidades, o sea, existe la obligación de denunciar ante el conocimiento de estas situaciones. Sin perjuicio de ello, cualquier persona, cualquier vecino, haga lo que haga, puede denunciar o puede poner en conocimiento, porque por ahí se tiene mucho recelo de esta palabra denuncia, es decir, es poner en conocimiento de la situación, incluso hasta se puede poner en conocimiento de la situación
cuando existe una duda sobre lo que realmente está pasando. Es decir, si yo estoy escuchando a través de una pared, a través de, no sé, en una casa vecina, situaciones que exceden por ahí lo que a lo mejor normal y naturalmente, digamos, o habitualmente, para ser más preciso, puede suceder, de que a lo mejor es un reto o situaciones más cotidianas, digamos, con relación al trato de niños y niñas. Es decir, bueno, yo con esto, ¿qué hago? Porque me parece que ya excede de lo que por ahí es aceptable. Entonces, ¿a dónde voy? ¿A dónde me dirijo? ¿Qué hago? Yo soy un vecino que en definitiva no tengo ninguna relación, ni siquiera conozco quiénes son los que viven en ese lugar. Bien, acercarse ¿a dónde? Al docente, al colegio, a la comisaría, al juzgado, a la oficina de la municipalidad, a cualquier ámbito en donde pueda uno por lo menos poner en conocimiento, es decir, mencionar la situación para que de ahí se pueda hacer la derivación. Justamente en muchas oportunidades es a través de estas formas que los organismos judiciales, administrativos, policiales, tomamos conocimiento de situaciones que en principio, depende obviamente cuál sea la situación que se describe, se toma intervención y siempre se hace como una averiguación para ver ante qué gravedad o ante qué situación estamos presentes, es decir, y cuáles son las acciones que hay que desplegar. En ese sentido, la Secretaría de Niñez actúa, digamos que es un órgano de tipo administrativo, que también está encargado de protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes, tiene una serie de medidas que puede desplegar y puede accionar cuando, digamos, hay una vulneración de derechos, que no son casos graves, por supuesto. Y para los casos, o sea, que así se presenten, bueno, tiene determinadas otras medidas que son un poco más, digamos, rigurosas, teniendo en cuenta la situación particular en la que se encuentra ese niño o niña que le están siendo vulnerados sus derechos. Pero siempre poner en conocimiento a alguien, es decir, ante la duda, lo consulto en el colegio, lo consulto, me llevo a la comisaría, me llevo a la unidad judicial, me llevo al juzgado, a la municipalidad. Como dije, por suerte cada vez más estamos alertas para no tolerar este tipo de situaciones, ni hablar de este tipo de situaciones que ha trascendido u otras, ¿no es cierto?, que no tienen esta gravedad, y por lo menos se toman las acciones, se toma conocimiento, y bueno, se canaliza por los medios que correspondan o que se consideran apropiados, ¿no? En nuestra zona específicamente, digamos, hay un porcentaje no vamos a decir de niños que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, digamos, y si en algún caso la intervención que ustedes han tomado viene a partir de denuncias o información que aportan los docentes. Recuerdo de unos casos muy resonantes de abuso que hubo en nuestra ciudad, que bueno, fueron un poco los docentes quienes pusieron en alerta primero la familia, luego el juzgado, y bueno, y determinaron que unas hermanitas estaban sufriendo violencia sexual. Entonces, bueno, ¿cómo es la realidad de nuestra jurisdicción, digamos? Sí, nosotros como en general pasa en toda la jurisdicción provincial y a nivel nacional, a través de los docentes, de los cuerpos docentes, de las instituciones educativas, o sea, se da un gran número de situaciones en donde se ponen en conocimiento a las autoridades, no solo administrativas, sino también a las autoridades judiciales, sobre casos sospechosos. Siempre tenemos que hablar de casos sospechosos de maltrato. Claro. Porque, digamos, justamente lo que se menciona, esto también para poner o sea, mi intención es aclarar, por si alguien tiene la duda, el hecho de poner en conocimiento
que por ahí se dice denunciar, que a veces es lo mismo y a veces no, pero no en un sentido negativo de denunciar, porque a veces se puede pensar, yo voy, denuncio y me genero un problema, si después resulta que no era lo que yo creía, ¿qué me va a pasar? No, siempre se pone en conocimiento. La tarea de los docentes, que es fundamental, y son en numerosísimos casos, en un alto porcentaje, quienes son los que detectan, porque también tienen formación y tienen, digamos, la experiencia como para ir detectando también en el contacto cotidiano situaciones, o sea, que pueden ser sospechosas de un maltrato. Entonces son los docentes quienes en gran porcentaje vienen, se presentan y radican una denuncia, que se le da la forma de denuncia y que consisten en poner en conocimiento de una situación que ellos han observado y que obviamente en los que ellos observan ciertos indicadores que pueden hacer un determinado caso sospechoso, como que puede pasar una situación de maltrato o de vulneración de derechos. Eso lo hacen no solo en la órbita judicial haciendo una denuncia, sino muchas veces también poniendo en conocimiento a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, para que desde ese organismo específico también hagan un abordaje del caso, como que averigüen un poco qué es lo que está pasando, y eventualmente muchas veces también esa intervención deriva en una denuncia en la cual después intervenimos digamos, interviene la justicia, los órganos de la policía, de la justicia y demás. Doctor, como integrante de la justicia, mi consulta por ahí es más general. ¿Por qué muchas veces las denuncias previas no sirven o no alcanzan para proteger a la persona damnificada? Y después terminamos lamentando lo peor. ¿Qué es lo que pasa ahí? Y en muchas oportunidades, vuelvo a repetir, o sea, en cada caso particular, por ahí es medio complicado hablar de generalidades, o sea, asociándolo a un caso tan conmocionante como el que todos tenemos conocimiento de este niño, ¿no? De lo que ha pasado lamentablemente con este niño. A veces hay errores, no deberían suceder y los hay, esa es una realidad. Y a veces, o sea, vuelvo a repetir, el término denuncia tiene una connotación como de situaciones que son de extrema gravedad, que a veces existen y a veces no son, o sea, no tienen esa índole, sino que es una puesta en conocimiento de determinada situación. A veces, o sea, esos antecedentes son analizados por distintos cuerpos de profesionales que emiten informes y bueno, y que hacen que sean consideradas, digamos, con determinadas acciones que toma la ley y que bueno, a veces lamentablemente no son las que, digamos, no tienen un resultado como el esperado o como el que se hubiera pensado. Bien, entonces frente a un caso sospechoso, doctor, es acudir al juzgado. Los juzgados de paz también, escuché ayer, están autorizados en los casos... Sí, por supuesto, los juzgados de paz, o sea, juzgados de paz, comisarías, centros municipales en donde trabajen asistentes sociales, psicólogos o psicólogas, comunidades educativas, hablar con la docente, hablar si a lo mejor alguien está observando que hay una compañerita de colegio, compañerito de colegio de su hijo o hija, hablar con la docente, plantearle, ponerle en conocimiento, decir, mira, yo estoy viendo esto, resulta que es vecino o vecina mía, yo escucho esto, la verdad que no sé bien cómo hacer, te lo comento a vos, a dónde puedo ir, a la comisaría, a la unidad judicial, al juzgado de paz, en la municipalidad, obviamente tribunales, por ahí el programa se escucha en otros lugares fuera de Morteros, por eso trato de ser genérico y no circunscribirlo a tribunales, porque es decir, no tengo que viajar 100 kilómetros a un lugar para venir a tribunales. Existen en la localidad
todas estas instituciones que yo estoy, o algunas de estas instituciones que estoy mencionando, entonces siempre buscar algún referente, al médico, a la enfermera del hospital, a alguien a donde poner y poner en conocimiento para que a partir de ahí insistir, es decir, ¿qué pasó con este caso? Sé que por ahí se puede pensar, bueno, pero si yo puse en conocimiento ya está, si el otro no hizo lo que tenía que hacer, pero bueno, creo que es una construcción que todos tenemos que hacer en la medida de que obviamente que estos casos más que lo requieren y que son fundamentales porque muchas veces se previenen justamente situaciones como lamentablemente esta que ha sucedido. Uh-huh. Y doctor, ¿hay algún número de teléfono frente a un hecho a veces concreto? Estamos escuchando una situación violenta y sabemos que hay un niño en el medio. ¿Hay algún número telefónico para comunicarnos y que haya una respuesta inmediata? Siempre comunicarse en los distintos lugares, o sea, a la comisaría, siempre llamar a la policía, esa como primera medida urgente, ¿no? También está el servicio del 102, de la línea 102 a nivel provincial, que es una línea gratuita. También incluso existe la posibilidad de poner en conocimiento a través de digamos que sea de forma anónima. Por supuesto que siempre se va a preguntar sobre la identidad de la persona que está aportando esa información, pero para el caso en que la persona desea que sus datos no se conozcan, se puede realizar de la misma forma. Uh-huh. Esto no habilita a que, digamos, justamente cualquiera pueda llamar, es decir, cualquiera puede llamar, sí, pero me refiero de que se admite esta posibilidad de que sea anónimo, justamente porque lo que interesa es que obviamente siempre se espera de que este tipo de advertencias, de avisos, de denuncias, sean de situaciones concretas, ¿no? O sea, y no que se utilice como para perjudicar a alguien a través de una denuncia o realizando inventando una situación con una intención de perjudicar a alguien, porque claro, ya ahí entramos en otro plano que, bueno, que ya podría hasta constituir un delito. Pero si de pronto yo tengo la duda realmente y llamo y puedo decir, mira, trato de mantener mis datos anónimos, porque lo que interesa es que la situación se conozca por sobre, digamos, la identidad de quien lo dice, porque obviamente que eso va a generar siempre una averiguación, una investigación sobre si la situación es verdadera o no. Entonces, el 102 es una línea gratuita que funciona las 24 horas y que funciona en toda la provincia. Las policías, al 101, a la policía del lugar, si se tiene el número de la comisaría, ir personalmente a la policía, plantearlo, hacer la mención en el caso de que le pidan que haga la denuncia, de hacer la mención de que prefiere de que los datos se mantengan reservados, los datos de la persona que denuncia. Uh-huh. En algunos casos es posible hacerlo. Esas son las vías en general. Puede haber también en cada municipio alguna línea o algún número de celular habilitado, bueno, tomar la previsión, ¿no es cierto?, de registrar el número y de tratar de contactarse también. Bien, lo voy a pasar a otro tema, pero tiene que ver, sí, con el juzgado de niñez también, porque están convocando a personas que deseen ahijar